de máquina sincrónica conectada a la red, pero por más que todavía no hayan empezado a ver ese tema, no tienen mucho que ver en eso. Me gustó más en la parte que se aplica a Potier y un poco de eso. O sea, no es de la guía 3, que es la de máquina aislada, pero lo vamos a encarar de esa forma. Sí, arranca. Como siempre les voy a pedir, yo si hago una consulta, así como para que participen, traten de, por más que no estén seguros ni nada, díganlo. Así hacemos un poco más dinámica la clase, ¿sí? Y que estén ahí con el mouse sobre el parlante. Bueno, este es el enunciado. Dice, es un motor sincrónico, ya nos dice que es un motor de 6000 CD, caballo de vapor, conectado en estrella a una red de 2400 volts a 60 Hz. La resistencia de armadura RA es de 0,0115 ohms y la reactancia de dispersión X sub D es de 0,1 ohms. En cortocircuito se requiere 167 A de corriente de excitación para hacer circular la corriente a plena carga, que es de 1500 A. Del ensayo en vacío se relevó la siguiente tabla. Bien, y tenemos corriente de excitación y la corriente de línea. Bien. La máquina se encuentra funcionando al 85% de su capacidad y nos pide determinar datos para 3 estados de operación, ¿no? Para 3 regímenes distintos. El A es a un coseno phi 0,8 inductivo, con un rendimiento de 0,92. El B es un coseno phi 1, con un rendimiento de 0,93. Y el punto C, 0,8 capacitivo, con un rendimiento también 0,92. Bien. Acá, al enunciado, ¿lo ven? ¿Se lo imaginan? ¿Hay alguna duda con alguna información, con algún dato que se esté dando? ¿Nada? Bueno, ¿cómo encaramos? Nos pide determinar la corriente de excitación requerida para los siguientes datos de operación, estados de operación. Bien, una en forma capacitiva, otra podríamos decir resistiva, ¿no? Y la otra sería capacitiva. ¿Cómo arrancarían ustedes? Y arrancaría por ahí con la curva de vacío, ya que están los datos. Con la curva de vacío, bien, es una opción. O sea, la dibujamos y ¿qué podemos obtener de ahí? La característica de vacío, y de ahí tratar. ¿Hay otro ensayo? No, ese solo, ¿no? La de ensayo y me da un punto en cortocircuito. 167 amperes de excitación para la corriente a plena carga de 1500 amperes. O sea, ya tenemos otro punto ahí, ¿no? Bueno, vamos a arrancar a ver. Primero me está dando la potencia en CB. Y es potencia, ¿qué potencia es? Ya me está diciendo que es motor, y por lo general si me da un motor, ¿qué tipo de potencia es esa? Mecánica, la verdad. Mecánica, bien ahí. Bueno, ahí utilizo esa relación de transformación o de conversión de unidades, más que de transformación. Bueno, la potencia mecánica, 6000 por 0,746, me da 4416. ¿Bien? Bueno, el punto A. El punto A, vamos a hacer, nos pide calcular la corriente de excitación para este estado, ¿no?
coseno phi 0,8 inductivo y un rendimiento de 0,92. Bueno, la potencia eléctrica la vamos a calcular de esta forma, ¿no? Como es un motor, la potencia mecánica, la potencia mecánica, acá es PM, siempre estas cosas es PM, divido el rendimiento, me va a estar dando potencia eléctrica, ¿no? Multiplicado por un factor de carga, ¿no? Porque me decía que estaba funcionando a un 85% de su carga nominal. Bien. Entonces, la potencia eléctrica va a ser la potencia mecánica dividido el rendimiento por el factor de carga. Ahí está. 0,85 de su capacidad. Nos da 4080. Bien. Bueno, después de acá lo que podemos poder calcular, digamos, en principio es la corriente que está absorbiendo, ¿no? Porque como dato lo que teníamos era la corriente nominal, la de 1500. La corriente de armadura, la vamos a colocar así, coseno phi 0,8 inductivo, 1227,7 amperes. ¿Bien? ¿Qué más necesitamos saber? Tenemos el módulo de la corriente. Podemos determinar el ángulo también con el... Ahí está el ángulo, perfecto. Perfecto. Entonces tenemos phi es el arco coseno de 0,8, 36,86, es inductivo. Ojo ahí. Entonces, con ese ángulo. En verdad tendría que poner el menos ahí. 1227,7 a 36,86 grados. Podría ponerlo negativo considerando la tensión en cero, ¿no? Bueno, entonces, este es el esquema que tendríamos como circuito equivalente, ¿no? Nos dio el valor de la resistencia, nos dio el valor de la reactancia de dispersión y nos está dando R de armadura. ¿Están de acuerdo? Y acá, ¿cómo calcularíamos cómo sería la ecuación de Kirchhoff para este circuito? E igual IA por la impedancia. Bien. Menos la caída de tensión ahí, 240 sobre raíz de 3. O sea, harías E igual a la caída de tensión en la impedancia y después Es más 2400 sobre raíz de 3. más la tensión, digamos, ¿no? La tensión de la red. Claro. Bien, perfecto. Es una opción, acá tenés que tener en cuenta la convención que utilices y tener en cuenta el tema de los signos. Acordate que esto es un motor, o sea, podríamos utilizar en sí la convención motora. Podés usar la generadora, obviamente, la que vos quieras, pero bueno, hay que tener en cuenta los signos. Yo sí sé que trabajo con un motor, a mí en particular, me gusta trabajar con esto, o sea, la tensión aplicada tiene que ser igual a la caída de tensión en la impedancia, como dijiste, más la FEM de la máquina. ¿Está bien? A mí me gusta así. Es lo mismo. Nada más que hay que tener en cuenta después el tema de los signos. ¿Bien? Dani, perdón, me acabo de dar cuenta Dale. que no se está grabando la clase. No sé si la querían grabar o no. Sí. Si la quieren grabar. Perfecto, Yo no tengo gracias. drama.
¿Alguno de ustedes la puede grabar? Porque yo no estoy con la pantalla. No sé, Darío, si vos podés, o alguno de los chicos. A mí por algún motivo me dejó de aparecer la opción de grabar. Bueno, esperen, entonces. A ver. Ahí va. Listo. Bueno. A mí me gusta entonces, como les dije, pero por una cosa mía nada más, si estoy con una máquina que está funcionando como motor, utilizar la convención motora, entonces la tensión aplicada va a ser la caída de tensión en sus parámetros más la FEN interna de la máquina. ¿Bien? Esta también, tranquilamente. Nada más que esta yo lo usaría más cuando estoy hablando de un generador. Simplemente eso. Pero es por cosa mía, no pasa nada. Bien, ¿están de acuerdo? Bueno, y acá tenemos todos los datos en sí. Todos los datos. Tenemos la tensión de fase, la corriente, la habíamos calculado, y tenemos los parámetros de la máquina. Podemos calcular tranquilamente la FEM. Bien, reemplazando entonces 2400 volts dividido raíz de 3, desconexión en estrella a 0 grados. Tenemos la resistencia, 0,0115, más la reactancia a 90 grados en ohms, por la corriente, que son 1227,7, y acá sí le puse el signo en retraso a 36,86 grados amperes. ¿Está bien? Ahí tenemos la FEM. ¿Pero qué FEM es esta? Es la FEM propia de la máquina, es, digamos, la que genera propiamente ella. No, es la que está afectada por la reacción de armadura, sería. Claro, es la fuerza electromotriz resultante, ¿no? ¿Es así? Sí. Bien, perfecto. Y también a esta FEM la podemos llegar a ver como que es la FEM después de la reactancia de armadura, porque recuerden que nosotros también necesitamos tener, que está interna a la máquina, la reactancia de armadura, ¿no? Nosotros acá lo que tenemos simplemente como dato es la reactancia de dispersión. Está representando aquellos flujos que no se cierran en el circuito magnético y nos generan como una caída de tensión, o no ayudan, no colaboran en la generación de FEM, ¿no? Pero nos está faltando la reactancia de armadura. Entonces, esta FEM en sí es una fuerza electromotriz que está después, por decir así, ¿no? Después de la reactancia de armadura, ¿no? Nos está faltando todavía una fuerza electromotriz que está previa a esta. Y también, como dicen, esta es una FEM resultante. Es el resultado de la interacción del flujo generado por la corriente de excitación y el flujo generado por la reacción de armadura. ¿Está bien eso? ¿Eso está claro hasta acá? ¿Están todos de acuerdo? Es la que llamamos EF, ¿no? Sí, la podés llamar EF, pero EF resultante. Generalmente EF yo se la llamaría a la que genera el flujo de excitación. ¿No? Como IF, lo que provoca es EF. Ah, ok. Está bien, perfecto. ¿Sí? Yo con el tema de letras, porque cada uno usa una letra distinta, por eso quiero que se entienda bien más el concepto, ¿no? De lo que estoy calculando.
Por eso hice hincapié en esto, de que a nosotros nos dieron el dato de la reactancia de dispersión, no de la reactancia de armadura. ¿Bien? O no de la reactancia sincrónica. Recuerden que la reactancia sincrónica, si es saturada o no saturada, eso lo vamos a ver, era XA más XD. ¿Está bien? Esa era la reactancia sincrónica. Y esta podía ser saturada o no saturada, o en inglés unsaturated, o saturada. Así. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos de acuerdo todos? ¿Hay alguno que tenga una duda o algo? No quiero que se queden con ninguna duda ni nada, quiero que avancemos así sin ningún drama. Si están todos de acuerdo, le damos para adelante. Bueno, entonces, como dije, esa es una FEM resultante. Bueno, ahí está de línea. La podemos tener ahí también. De fase la tienen en línea también. Ahí. Bueno, ¿cómo hacemos el diagrama fasorial? ¿Qué tirarían primero? Tensión de fase. Bueno, ahí tiene una F, ¿ves? Hay un Claro, error. de fase. La tensión de fase. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos? La caída en la resistencia y después la caída en la inductancia. Bien. ¿Y cómo la graficaríamos? ¿Qué nos hace falta? Para La saber corriente. las perdón. caídas. La corriente, corriente. bien. Entonces, al ángulo phi, la corriente. Perfecto. Bueno, ¿cómo dibujamos la caída de tensión en la recta, por ejemplo? La resistencia paralelo a la IA y después a 90 grados a la de la reactancia. Bien, paralela a ya, pero ojo que es menos. O sea que hay que cambiarla para el otro lado, ¿no? Claro. Y lo mismo con la reactancia. La reactancia la podríamos dibujar. Bueno. La caída de tensión en la reactancia sería una cosa así, ¿no? Delta UX hacia arriba, pero ojo que está restando, se le cambiamos el signo, y RA lo que dice es lo mismo, tendría que ser paralela porque está en fase con la corriente, pero para el otro lado. ¿Bien? ¿Están de acuerdo todos? Bueno, ahí está, la caída de tensión en la reactancia, de dispersión, y la caída de tensión en la resistencia de armadura. ¿Bien? Entonces ahí tenemos E. ¿Bien? E resultante. Bueno, vamos a ver por qué, y utilizando, si ahora vamos al gráfico de la curva dibujada acá, ¿con qué entramos? Con el valor de E recién calculada, ¿no? Perdón, ¿podemos volver al gráfico fasorial? Perdón. Sí. Dale. Ahí si hubiera arrancado por RA y A hubiera sido lo mismo. Ah, sí, sí vas a llegar a lo mismo. Perfecto. Sí, tranquilamente. Tendrías que dibujar esta acá, ¿no? ¿Tú? ¿Estoy haciendo bien? No, hacia acá, hacia arriba. Hacia Después arriba y bajás. después... Exacto. Claro, hacia arriba y después bajás. Claro, y es lo mismo. Sí, perfecto. Porque como es negativa, sumando, es a continuación, ¿no? Perfecto, gracias. Bien. Sí, por eso ahora que vos lo decís, recuerdo que hice esto, por eso mismo, porque si no me quedaba esta acá y esa acá y no me gustaba cómo se cruzaba. Bien. Bueno, entonces, de este gráfico que nos dieron los puntos, ¿qué hacemos? Ingresamos con esa FEM resultante y lo que obtenemos es la IF, la corriente de excitación resultante, ¿no? Es una IFR falsa, no existe. ¿Están de acuerdo? Esa corriente de excitación, digamos,
No, en principio mucho no nos dice. Prácticamente no nos dice nada. Bueno. Yo algo que no les dije, en la guía, este ejercicio está resuelto por Potier. Yo lo quise resolver por otro método. ¿Qué otro método se imagina que puede ser que haya intentado resolverlo? Hice bastante hincapié con el tema de las rectancias, ¿no? Yo quise ver si por el método de las rectancias sincrónicas me daba lo mismo. Eso. El método Ahí de, va. de la rectancia, sí. Claro, por eso, digamos, fui muy... quería que tengan bien claro esta parte de las rectancias porque utilicé eso. Por eso esta parte no está en la guía. Y la quise dar ahora porque justo como Marcelo ya también había empezado con ese tema, dije, bueno, vamos a dar este ejercicio. Bueno, y para el método de las rectancias, ¿qué tengo que utilizar acá en este gráfico? ¿Qué herramientas voy a necesitar hacer? O trazar, además, ¿no? Con la recta de entrehierro y la de Ahí saturación va. media que ya la tenemos. Excelente, excelente. La recta de entrehierro, ¿no? La que va, digamos, continúa como si fuera esta parte lineal. Después, estos 3 puntos que nos dan son los que están en la parte lineal de la curva. Después ya se empieza a saturar. Entonces yo continué con la recta del entrehierro por ahí. ¿Bien? Bueno, acá recuerden, le puse un 0, pero simplemente para que me haga esta parte, pero recuerden que a veces esta curva no arranca de 0, ¿no? Esto ténganlo en cuenta. Cuando tengan que dibujarlo o algo así, no sé, en un final, que tengan que dibujar una curva de vacío, no la arranquen de 0, esto ya se los voy diciendo. De última la dejan por acá, o le hacen como una curvita acá, ¿está bien? Pues se acuerdan que esto es por magnetización, ¿no? Está asociado a la histéresis. ¿Sí? La podríamos dejar cortada ahí antes de... Claro, tal cual, lo que yo le digo, de última la dejan por acá cortada, un ejemplo, y no la lleguen hasta 0, porque por ahí esto llegarlo hasta 0, yo lo llevé hasta 0, pero por el simple hecho de que me pueda dibujar la curva bien. Acá creo que se tomaba solamente este punto también, pero bueno. Esto ténganlo en cuenta, yo se los quiero remarcar para que lo tengan. Conceptualmente, si lo van a responder, está mal. Bien. Bueno, entonces en principio teníamos esa IFR que la obtuvimos gráficamente, 159 amperes. Bien. Si continuamos un poco más y llevamos hasta la curva de entrehierro, nos dice que en el entrehierro, o sea, tendríamos, si la máquina no satura, no tiene este problema de la saturación, tendríamos una tensión de entrehierro, ¿no es cierto?, de 2417 volts. ¿Bien? Bueno, vamos a trazar la otra característica de la máquina, la otra curva característica, una recta, que es la de cortocircuito, ¿no? La corriente de cortocircuito en función de la corriente de excitación nos decía acá 167 amperes de excitación nos da 1500 amperes nominal. ¿Bien? O sea que la máquina cortocircuitada y la única carga que tiene es ella misma, su propia reactancia y resistencia, a 167 amperes por el circuito de excitación nos hace circular 1500 amperes. Bueno, esto me parece no es un dato por ahí que tenía que calcular, pero bueno, en cortocircuito con 159 amperes nos estaría dando 1428,1 amperes en la armadura. Y esta es la recta de saturación media. ¿Cómo siempre se calcula? O no se calcula, sino que cómo la trazamos. Determinamos un punto, por ahí el punto de funcionamiento nominal, que sería este en este caso, y lo hacemos coincidir con el 0 o con otro valor que quiera, ¿no?, de donde arranque la curva. O sea, esta recta de saturación media puede tener
la pendiente que cada uno la dibuje, ¿no? Porque es una recta que simplemente lo que hace es linealizar la zona de trabajo. ¿Está bien? Yo sé que si mi máquina, por ejemplo, va a lograr hasta esta tensión, todos los valores que están por debajo de eso las estoy linealizando. Es lo que estoy haciendo con esa recta, ¿no? Simplemente es eso. Por eso les digo, si ustedes toman acá una tensión a excitación cero, un poco más elevada de cero, no sé, por decir 200, 400 amperes, esta recta le va a dar una pendiente más menor, ¿no? Va a estar más acostada. ¿Se entiende cómo se traza esta? Esto es lo que tiene que hacer el TP3, lo van a tener que hacer, así que ténganlo presente. Cómo se traza la recta de saturación media. Bueno, vamos a empezar a hacer los cálculos. Yo le dije que voy a utilizar el método de la reactancia sincrónica. Y para el método de la reactancia sincrónica tengo que tener en cuenta el estado de la máquina, saturada y no saturada. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se calcula la reactancia sincrónica no saturada? La no saturada directamente se calcula como la tensión nominal dividido la corriente nominal de trabajo a una corriente de excitación. ¿Bien? Entonces, directamente son 1400 volts dividido raíz de 3, es tensión de fase, dividido los 1500 amperes, que es la corriente nominal. ¿Perfecto? Así directamente se calcula la reactancia sincrónica no saturada. ¿Y qué dijimos? ¿Qué sabemos que es la reactancia sincrónica? Es la suma de dos reactancias. ¿Cuáles eran? XA y XD puede ser. Perfecto, la reactancia de armadura y la reactancia de dispersión. ¿Y qué reactancia de armadura va a ser? La no saturada, ¿no? Nosotros la reactancia de dispersión la tenemos. Esa no es saturada o no saturada, es la reactancia de dispersión, no se ve afectada por la saturación en sí. Entonces, como la reactancia sincrónica es la reactancia de dispersión más la reactancia de armadura, la reactancia sincrónica no saturada va a ser la reactancia de armadura no saturada más la reactancia de dispersión. Por ende voy a poder calcular, despejando, ¿no? De ahí la reactancia de armadura no saturada, voy a poder calcular su valor. ¿El signo de XD te lo da por el estado inductivo de funcionamiento? El signo, perdón. El menos de XD. Ah, porque está despejada, porque X saturada perdón, es está bien, XA más XD. Pues sí, por ahí tendría que haber puesto un pasito más, pero está despejada. Gracias. No, por favor. Bien, entonces la reactancia sincrónica no saturada menos la reactancia de dispersión me va a estar dando la reactancia de armadura no saturada. ¿Bien? Y ahora necesito calcular un coeficiente, un factor. ¿Alguno, no sé si estudió, repasó o ya lo vio otros años? ¿Se acuerda qué factor es? El de Kingsley. Excelente. El factor de Kingsley. Muy bien. El factor de Kingsley es la tensión, la FEM, así como la de la máquina, directamente puede ser la FEM resultante, tranquilamente, dividido la FEM en el entrehierro. ¿Y qué nos da este factor? Nos dice qué tan saturada está la máquina. ¿Bien? Porque, fíjese, depende de dónde esté tomando la curva. Si esta fuese la curva así, y yo dibujo mi curva de entrehierro así, no es lo mismo hallar un factor acá, que acá, o acá, ¿no? Este factor va a ir cambiando. Este valor va a ir disminuyendo, ¿no? Cada vez que E del entrehierro vaya aumentando en este caso. Fíjese que E más, la FEM en la máquina se va aplanando. Bien, está en la zona de saturación. Entonces este número se me va a hacer cada vez más chico
a medida que la máquina esté más saturada. ¿Bien? ¿Y cómo me afecta este factor o este coeficiente, que bien dijeron que ahí es de Kingsley, a la reactancia de armadura saturada? La reactancia de armadura saturada va a ser la reactancia de armadura no saturada por el factor. Bien, o sea, si hacemos XA sobre XA sub U, me volvió a hacer esto, dividido K, vean que la saturada va con la E y la no saturada está con la del entrehierro. ¿Está bien? Esto para que vean cómo más o menos el factor Kingsley está afectando directamente con el valor de las reactancias. También. ¿Se ve eso? Bueno. Entonces, la reactancia de armadura saturada por el factor me va a dar la no saturada. ¿Y ahora qué puedo calcular con esto? La reactancia sincrónica saturada. Vean que yo lo que voy haciendo en sí es correcciones en la máquina o en los parámetros de la máquina para ir acercándome a unos valores más reales, ¿no? De operación de la máquina. Bueno, y obviamente estuve calculando la reactancia sincrónica, pero yo la que necesito es la reactancia sincrónica saturada. Entonces, la reactancia sincrónica saturada va a ser la de armadura más la de dispersión, directamente. 0,8693. ¿Se entendió acá los pasos que hicimos para esto? No, yo me perdí un poco. Vos Al te principio, Ah, bien. sí, Dale, no decime. entendí. O sea, ¿por qué usas los valores nominales? O sea, ¿no tendrías que usar lo que calculamos antes? No, porque esta es la reactancia que vos verías con la máquina operando en condiciones normales. Ok, En o sea, condiciones nominales, vos verías esta máquina. ¿Entendés? Con esa reactancia. bien, A esa corriente de excitación, ¿no? Por eso también van 1500 amperes. creo que es el nominal. Sí. Por eso Y- vos primero calculás la reactancia en condiciones nominales, que es tu máquina operando en ese régimen. Entonces vos tendrías esa reactancia. Bien, y después los valores de K, Bueno, el valor de K es un valor del... los es valores un de, coeficiente. digamos, que usas para esa fórmula. Ah, Eso bueno. no sé. Vamos un poco para atrás. Acá. Esta es la que habíamos calculado inicialmente. ¿No? Esta es la que calculamos Sí, con la caída. con Kirchhoff. Bien, y esta la obtuve con esa corriente de excitación ficticia o resultante, la obtuve en la recta de entrehierro. Entonces, lo que decía, dependiendo de dónde esté ubicado, ese factor K va a ser distinto, porque si yo divido dos valores, estos dos valores, fíjese que cada vez la separación es mayor. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de dónde yo esté ubicado, el factor K va a cambiar. Que el factor A va a ser igual a E dividido la de entrehierro. La de entrehierro acaba aumentando, la de la máquina en la curva de vacío se va saturando, entonces va a más chico. Este K cada vez se va a hacer más chico. Más o menos me da una idea de qué tan saturada está la máquina. Si yo trabajo, por ejemplo, en esta zona,
En la zona lineal, este factor K no vale nada. Entonces, yo los cálculos de las reactancias, si la calculo en la zona lineal, la verdad que sale muy fácil. Pero por lo generalmente una máquina trabaja en una zona saturada. O cuando empieza ahí recién a saturarse. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Ahora sí. Claro, y después con ese factor lo corregís, digámoslo. Con ese factor lo que yo voy haciendo es haciendo una corrección a la reactancia. ¿Está bien? La Bien, paso de ser no saturada a ser la reactancia saturada. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Por eso, este método lo que voy haciendo es ir ajustando un poco más los valores. ¿Bien? Y ahora vuelvo a calcular una F. Fíjense que ahora tengo un valor de reactancia sincrónica saturada. O sea, tengo, digamos, el valor de la reactancia que realmente me estaría, o se aproxima más al modelo de la máquina. ¿Está bien? Ahora sí tengo considera la reactancia de dispersión y la reactancia de armadura de la máquina. Si tengo ahora este valor, voy a ir a calcular cuál es la tensión. Como yo le decía, ¿se acuerdan que le dije la máquina? Perdón por los dibujos. Que yo la primera E, que la tenía acá dibujada, es como después de la reactancia de armadura. Me estaba faltando una reactancia que está acá. ¿Está bien? Ahora sí, si calculo la E acá, va a ser mi EF. ¿Ven lo que me propone el modelo de la reactancia? Modelo de las reactancias. ¿Me estoy haciendo entender o los estoy mareando? Si hay alguno que no entienda algo, por favor, me lo dicen. Entonces ahora tendría mi máquina modelizada así, ¿no? Esta sería la reactancia de dispersión, resistencia de armadura, y esta es mi XAS. Quizá. XAS. Sí, saturada, XAS. ¿Bien? Y acá ahora sí voy a poder calcular EF. Yo lo que había calculado antes era esta E. ¿Bien? Bueno, planteo otra vez Kirchhoff con la corriente a la que estaba trabajando, bueno, y la reactancia sincrónica saturada con esa tensión. Bueno, algo de acá que, como yo les dije, que no hacía mucha mención, te dice conectada a la red. Sepan en cuenta que una máquina conectada a una red infinita, la tensión a la cual está conectada no se va a ver variada. ¿Okay? Excepto si fuera una máquina aislada. Sí, si yo modifico EF, sabemos que la tensión acá a la salida la voy a estar modificando. Pero modificando IF, la tensión de salida yo ni la muevo. ¿Está bien? Pero eso es una salvedad. Hagan de cuenta por eso que ni siquiera está conectada a la red de potencia infinita. Bueno, y me da 1119 con un ángulo de atraso de 49 volts. Bueno, listo. ¿Cuál va a ser el diagrama ahora? Nuevamente, tensión, phi, desfasada, la corriente. Caída de tensión, reactancia de dispersión. ¿Alguien va a decir algo? Caída de tensión en la resistencia
ahí teníamos E, ¿no? La FEN después de la reactancia de armadura. A esto le sumamos la corriente de armadura y la caída de tensión, la reactancia de armadura saturada, y tenemos EF. ¿Bien hasta acá? Con el fasorial. O sea que si medimos después todo esto, toda esta caída de tensión es la caída de tensión en la reactancia sincrónica saturada. ¿Está bien? ¿Cómo se llama el ángulo de desfasaje entre la tensión de la red y la FEM? ¿Cuál es ese ángulo? Delta puede ser. Es el ángulo delta, sí. También se le llama como ángulo de potencia. Este ángulo va a empezar a tomar un poco más de protagonismo cuando empiecen a ver la máquina conectada a la red de potencia infinita. ¿Bien? Así que nunca se olviden tampoco de determinar bien ese ángulo. Ángulo delta. Bueno, y con esta F, ¿qué hacemos? ¿Alguien se anima? Calcular la regulación, ¿no? En tanto por uno era lo último paso. Uno se puede calcular regulación, sí, pero en sí el ejercicio me pedía calcular la corriente de excitación, ¿no? La IF, Pero sí, no, podés calcular tranquilamente la regulación. Parte de TP, ya teniendo esa EF, directamente creo que en el TP hay que calcular la regulación por los 3 métodos. Entonces, ya ahí lo tendría. Bueno, este es el gráfico, digamos, como lo habíamos dejado previo. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos con esa EF de 1939, 1939,2 volts. Fíjese cómo en sí la FEN era mucho más chica. Y ahí tengo la corriente de excitación real. 139 amperes. ¿El punto de unión es la recta de saturación media o la de vacío? Eso, no sé. Bueno, podés usar cualquiera de las dos. Yo, como les dije, si la recta de saturación media la utilicé para linealizar mi máquina. Pero podés ir a la de vacío. ¿No? Es Podés poca, ir a la pero de hay- vacío. Podés ir a la curva de vacío también, ¿sí? Sí, en ese caso, sí, fíjate que la diferencia te va a dar menos IF. Pero ahí, digamos, es donde, como yo les dije, lo que puedo hacer es simplemente linealizar mi máquina en esa zona de operación y me manejo con valores totalmente proporcionales. Pero podés ir tranquilamente a la de vacío, ¿sí? Ok. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo? ¿Otra consulta? Che, Ariel, vos estás afilado, ¿eh? Me imagino que vas a aprobar este parcial, ¿no? Vos la tenías firmada, ¿no? La materia en sí. ¿Querés decir que el otro no lo aprobé? No sé cómo fue el otro, ¿no? Ni revisé, yo no tengo nada que ver, digo este parcial, estoy hablando de este parcial. Sí, igualmente ahora tengo la teoría abierta, por eso. No, bueno, pero está bien, ¿y sí? Obviamente no es un examen, pero bueno, vos ya más o menos ahí ya estás viendo dónde está tu teoría y la parte de resolución de ejercicios. Sabés dónde está ubicada. Por lo menos memoria visual tenés en ese sentido, o la vas adquiriendo. Bueno, entonces dije que tengo mi F de 139 amperes. O sea, ya en este caso, por el método de las reactancias sincrónicas, yo ya tendría resuelto el punto A. Pero como yo les dije, este método lo utilicé simplemente para verificar.
si los dos métodos me decían lo mismo. ¿Bien? Vamos a hacerlo por el método de Potier, que es lo que primero que por ahí sale, ¿no? Porque nos está dando la curva de vacío. Me da un punto de la característica de corto. Ya de por sí, vamos a Potier, ¿no? No me estaba dando el punto de Potier, entonces también un poco me podría llegar a hacer dudar, pero en sí, cortocircuito es un punto característico de la curva que me traza el triángulo de Potier, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Que si teníamos la curva de vacío y teníamos Potier por acá, ¿no? Teníamos un triangulito así, y nosotros el triángulo lo movíamos por todo a lo largo así, bueno, con este centro acá, lo movíamos en todo, en cortocircuito, tendríamos eso. Porque el punto de Potier, ¿qué me dice? Con una carga inductiva, tensión nominal y corriente nominal. Entonces esta curva es a corriente nominal, la voy variando, y F hasta llegar a la tensión cero en cortocircuito. Entonces uno de los puntos que me está dando es de la curva que traza el triángulo de Potier. ¿Está bien? Estas cosas que son conceptuales les va a ayudar a resolver muchas veces los circuitos. No se los está diciendo textualmente, pero está ahí. Bueno, entonces, Potier, en principio, ¿cuál es el fundamento de Potier para la resolución de ejercicios, más allá del triángulo? Conceptualmente viene a lo teórico. Potier lo que me propone es hacer una suma de fuerzas magnetomotrices. ¿Bien? Entonces me dice la fuerza magnetomotriz resultante es resultante de la interacción del flujo generado en el circuito de excitación y del flujo que me genera o que me provoca la reacción de armadura. ¿Está bien? Potier me lleva a tener que calcular fuerzas magnetomotrices, ¿o no? Porque las fuerzas magnetomotrices generan flujo. ¿Y estos flujos con qué se relacionan? ¿Qué viene ahí? ¿Con qué me siento más cómodo trabajando? Que con flujos. Con las corrientes. Bien, y de acá lo que voy a tener es que la corriente resultante es la suma de la corriente de excitación, la real, la que está circulando por el circuito de excitación, más alfa, la relación, coeficiente de relación de armadura, por la I de armadura. ¿Bien? Bueno, ahí traje el texto que me dice que en cortocircuito se requiere 167 amperes de corriente de excitación para circular la corriente a plena carga. ¿Bien? O sea, esto es lo que yo le estaba diciendo. Este valor que me está dando un punto de la curva de magnetización. ¿Bien? Bueno, volvemos otra vez a nuestro gráfico. Obtenemos todos estos valores. Me dice que la corriente de excitación de cortocircuito 167 amperes es la corriente que me va a estar haciendo circular la corriente nominal con una carga inductiva pura. ¿Bien? ¿Y esa carga inductiva pura cuál es? La de la propia máquina, ¿no? ¿Qué segmento ese? Ese segmento ahí que está en verde, no sé si lo logran ver, que está ahí justo en el eje de abscisas, ¿qué me está dando? ¿Es la base del triángulo de Potier? No, es desde el punto de Potier hasta la curva de vacío, toda completa. Bien, claro, perfecto. O sea, sería, si yo trazo toda la demás, vendría a ser como esto, una cosa así.
trasladada a este eje. Ahí. Bien. ¿Y cómo voy a determinar el triángulo de Potier? Me fui muy... Triángulo de Potier. El cateto base, ¿qué es? ¿Qué representa el cateto base? Alfa ¿Alguien? por IA. Bien, alfa por IA. ¿Y la altura? UX. Sí, Delta. A por, Ux, ¿y es qué? IA por X. ¿Qué X? La saturación sería, ¿no? La total. No. Hola. ¿La tienen por ahí? XD, ¿no era? SXD. Acordate que Potier, la reactancia de saturación, no, digamos, no lo utiliza en principio. Bien. ¿Está bien? Es la reactancia de dispersión. Que tiene la caída de tensión. O sí, la caída de tensión en verdad es la tensión que no se genera por este flujo que no participa. ¿Bien? Bueno, del triángulo de Potier, ¿qué datos tenemos? XD lo tenemos, te lo da. XA también, ya lo calculamos. Lo único que nos falta es alfa. Hay una forma de quitar todos, ¿no? De uno. Acá. Bien. Bueno, yo traje el triangulito que me quedaría dibujado, digamos, acá. Si yo dibujo el triángulo, inicialmente el de Potier, vieron que me queda así como triángulo, no sé qué serían. Isósceles, no. ¿Cuál es el otro? Bueno, no importa. Este triángulo, escaleno. Tengo la base de 167 amperes y yo necesito este triángulo, que es alfa por IA, y la altura dijimos que era XD por IA. La corriente nominal, 1500 amperes, porque vamos a utilizar esa base porque es a la que va a estar circulando la corriente nominal, ¿no? No confundamos que me estaba diciendo que era la corriente a la que estaba operando, ¿no? Con ese factor de 0,85. Es esa corriente porque son 167 amperes de excitación para hacer circular 1500 amperes. ¿Está bien? Por eso es alfa por esa IA. Y la caída de tensión en la reactancia de dispersión, por fase, esto en verdad es un omega. Me las pasó a las letras latinas y las tuve que cambiar un montón y esta se me pasó. Lo multiplico por raíz de 3 porque en el gráfico ya estaba utilizando valores de línea. ¿Está bien? Entonces, la caída de tensión en la reactancia de dispersión son 259,8 volts. ¿Bien? Entonces,
tengo a escala la caída de tensión, o sea que ahora puedo caer, y caigo a 17 amperes. Bien, y ahora sí tengo dibujado el triángulo de Potier. ¿Se entendió lo que hice ahí? ¿Quieren que repasemos alguno o se entendió el procedimiento que hice? Yo en principio lo que tenía era todo este triángulo, ¿no? Acá, acá y acá, hasta acá. Tenía todo este triángulo. Entonces yo lo que necesito calcular es este cateto para poder tener el triángulo de Potier. Y este cateto que representa la caída de tensión, la reactancia de dispersión, lo calculé como ya lo tengo, que es la corriente nominal, tengo la reactancia de dispersión, tranquilamente puedo calcular esa caída de tensión. Entonces ya tengo esta altura. Entro en el gráfico. Con ese valor de tensión, la caída de tensión, y yendo hasta el eje de las abscisas, donde está la corriente de excitación, me está dando 17 amperes. Entonces ahora ya tengo el triángulo diagramado. ¿Cuánto me va a valer esta base? La diferencia, ¿no? 167 amperes menos 17 amperes. Pues acá me da 150 amperes. Y yo lo que quería calcular, esto es alfa, vean que me pasó todas las letras latinas. De acá determino alfa, 0,01. ¿Bien? ¿Me estoy haciendo entender? Yo le tengo alfa. La relación de la reacción de armadura. Y esta alfa va a ser constante en sí. No es que sirve para esa condición. Entonces ahora, bueno, no se me animó. Ahora sé que con el triángulo de Potier y las relaciones de la fuerza magnetomotriz, perdón, acá no quedó animada. Bueno, este triángulo de caídas de tensión lo teníamos, la corriente de armadura, la que está generando el flujo de armadura, alfa por IA, bien, en fase, pero es menos alfa por IA, ¿no? Tengo que despejarla, tengo que pasar para el otro lado. ¿Está bien? Es el despeje, la corriente de excitación resultante es la corriente de excitación real más la de la reacción de armadura. Despejando de acá, llevo esto para este lado restando. Bien, es la que me queda acá, despejada. Vectorialmente, esta que estaba en fase con la corriente, obviamente en la misma dirección, cuando la hago menos, le cambio el sentido. ¿Y qué hago? A la resultante le resto o le sumo menos alfa por IA. Bien. Son 159 amperes. Esta es la resultante. Y fíjese que es el ángulo que tengo de E, es este ángulo, menos 3,94, más 90 grados, ¿no? Porque el flujo está a 90 grados. Acá lo tienen, acá digo. El flujo resultante está 90 grados atrasada con respecto a la FEM. ¿Bien? Entonces tengo la FEM, a 90 grados en atraso tengo el flujo resultante, y ese flujo ¿qué va a ser? Va a ser el ángulo de la FEM menos 90 grados. ¿Bien? Y acá tengo el alfa, 0,1 alfa, por la corriente de armadura, la corriente nominal. No, la nominal, perdón, la corriente de régimen de la máquina, ¿no? Los 1227 amperes con
este ángulo de fasaje phi. Y esto es phi también. ¿Sí? ¿Me siguieron acá? Perdón, esto no se animó. O se me terminó la animación. Porque estaba como el paso a paso de cómo dibujar el fasorial. ¿Alguna duda con esto? Dio igual, ¿no? Lo anterior había 139. Claro. Bueno, y esa era la conclusión. La tenía que haber puesto ahí al final. La otra me había dado 139, efectivamente. Me da 139, obviamente con los errores de los gráficos y todo eso. Y hasta mira, si hubiese tomado. Perdón. Me hubiese dado un poco más chica, no creo que. Pero imagínate que lo hubiera hecho cortar acá y hubiese bajado. Me hubiera dado un poquito menos. Capaz que. No sé, habría que ver. 130. Capaz me daba 100. Esto está cada 2, ¿no? 2, 4, 6. Y capaz que me daba 138. Acá. 138,3 y bueno, y ese ángulo que es medio. No sirve mucho. ¿Vieron? Cómo con los dos métodos obtuve un resultado, la verdad, bastante próximo, bastante similar. Y no hay mucha diferencia. Es un método gráfico. Por lo menos el primero, y este también, el de Potier, es un método gráfico. Bueno, y acá, esto no le den mucha bolilla ahora porque es como que todavía ustedes no lo vieron. Pero bueno, la máquina en este estado, al ser un motor, la potencia eléctrica es absorbida de la red, no es entrante a la máquina. Y en este caso, como la corriente, como E, el módulo de la FEB, es menor que el de la tensión, la máquina está trabajando de forma subexcitada. Por ende, parte del flujo para generar internamente toda esta máquina necesita absorberla de la red. Entonces está operando como si fuera un inductor, está absorbiendo potencia reactiva de la red. La red para la máquina es como si fuese un capacitor, le está aportando potencia reactiva. ¿Bien? Esto igual ahora es a modo anecdótico. ¿Está bien? Pero estaba acá porque, digamos, es un ejercicio de la guía 4. Bueno, y brevemente, bueno, hice la resolución, digamos, por el método de las reactancias sincrónicas solamente para el punto A, para verificarlo, y cuando lo hice dije, che, está interesante para poder ponerlo. Y acá está, digamos, por cómo uno lo haría por Potier. Bien, directamente el punto C. La resistiva, no me interesaba verla. Ahora la corriente va a estar en adelanto con respecto a la tensión. Bueno, me quedó medio animada mal también. Entonces la corriente adelantada, fíjense que E sigue estando, bueno, esto después también, que E esté en atraso con respecto a F, me está diciendo que el funcionamiento es como motor. ¿Qué pasa? Para la máquina, primero tengo que aplicarle tensión de la red y después me aparece la FEM. Entonces esto me da una característica motora. Van a ver que cuando la máquina esté funcionando como generador, E va a estar adelantada.
E va a estar adelantada. Entonces, en este caso, la máquina está funcionando como un generador. Primero aparece la FEM y después como resultado me va a aparecer la tensión. ¿Está bien? Entonces yo a priori viendo el diagrama facial me dice, es un generador, es un motor, está operando como generador, está operando como motor. Y el módulo de E me va a estar dando el tema de la excitación. Si E con respecto a U es más chico, la máquina está subexcitada. Y después, si E en módulo es mayor que la tensión, la máquina va a estar sobreexcitada. Entonces esto también me va a estar dando una condición de operación. La máquina subexcitada es como si fuera un reactor. La máquina sobreexcitada es como si fuera un capacitor. Le sobra potencia reactiva a la máquina como para generar todo el flujo y parte de eso se lo entrega a la red. Entonces está sobreexcitada, opera como un capacitor. Pero esto ahora, como les dije, es a modo anecdótico. Bueno, lo mismo, hice todas las cuentas. Esta está animada, la otra se me pasó de alto. 90 grados el flujo resultante. Alfa por IA menos, acá le faltaría para el otro lado, menos, se está tirando para el otro lado, me va a estar dando IF. Calculo y me da esto. Habría que ver si alguien se anima también a hacerlo por el método de arriba, porque yo cuando hice este ya no tenía ganas, me verificó con el de la reactancia en modo reactivo, en modo capacitivo. Un día capaz que lo haré. También hacerlo por el método de las reactancias, operando como capacitor. Y en este caso, si vemos los flujos, el módulo es mayor. ¿Por qué? Porque la máquina está funcionando como si fuera un capacitor, está sobreexcitada y una IF mayor, 279. Entonces, la máquina lo que hace es aportar reactivo a la red. Si la máquina estuviese aislada y tuviese una sobreexcitación, ¿qué efecto tendría sobre la instalación? ¿Qué variable eléctrica se vería afectada si la máquina está sobreexcitada, conectada en isla? Con una carga, sube la tensión. Claro, y acá, al estar conectada a una red de potencia infinita, la tensión de la red y la frecuencia se mantienen constantes. Yo ni la muevo con una máquina. Necesito un Yacyretá, un Itaipú, un salto grande para mover la tensión y la frecuencia. En este caso, lo que hace la máquina simplemente es aportar o absorber potencia reactiva. Bueno, y si entro en la curva, fíjense que está a 279 amperes. Se me fue para el otro lado. Ya tenemos esa tensión de vacío. ¿Bien? Bueno. ¿Preguntas? ¿Algo en particular con esto? ¿El ejercicio? Aparte la explicación más porque era la misma operación que con el coseno phi inductivo. Si quieren lo repasamos, así como ustedes quieran. ¿Les pareció claro el ejercicio? ¿Lo tienen que volver a revisar? Bueno, eso seguro que también creo que sí. ¿Qué dicen? Sí, no, fue bastante claro. Ya veremos cuando lo haga solo. Sí, tal cual. Intenten eso, hacerlo solo. Y bueno, lo van chequeando con esto. Y cualquier duda que se les presente con eso, me consultan o a Darío también, no pasa nada. Ahí vi que... Ahí Roberto está preguntando si el caso de que el rotor fuera de polo saliente, si los métodos son válidos o no. Ya van a ver con polos salientes. Es Tenemos un poco que más esperar un elaborado. poco, claro. Hay que esperar Es un poco más al... elaborado. Los métodos, sí, van a ver que
en definitiva estoy aplicando los mismos métodos, pero se afronta de otra forma. Son un poco más complejos. Seguramente Marcelo ya los ejercicios que vienen ya... todavía no vimos de polos... Sí, ¿no? Ya, es verdad, ya vieron polos salientes en la teoría. Entonces, bueno, probablemente En teoría los sí. próximos ejercicios vengan con ejercicios de polo saliente y son un poco más laboriosos. Por eso mi recomendación a esto, métanle pata ahora, porque después el de polos salientes tiene un poco más de pimienta. A mí una duda que me surge es qué método utilizar, o sea, cuál sería el más directo, porque acá no se me hubiera ocurrido el de las frecuencias sincrónicas. Y eso te lo va a dar la muñeca, digamos. Cuando empiezas a hacer ejercicios y empieces a ver qué datos tenés y cómo los podés calcular, vas a ver en el parcial qué método te va a convenir. Capaz que a priori en la guía te dice aplicar aplica ya Potier. ¿Por qué? Porque le da reactancia de dispersión, por ejemplo. No quiero que le uses esto como una receta, ¿eh? Porque no es que, reactancia de dispersión, listo, Potier. Tenés que ver después los datos que tenés. ¿Qué datos necesito? Corriente de armadura, esto, tengo un punto de cortocircuito. O sea, es una suma de factores que te hacen aplicar ese método. Y también podés aplicar el de reactancias sincrónicas. Porque viste que también se podía utilizar. Yo tuve esa duda. Che, Potier, ¿y por qué no uso el otro? Y ahí empecé a usarlo. No lo hice al toque, obviamente me llevó tiempo. Tuve que volver a ver todo el mismo método de reactancia sincrónica, pues no es que lo tenía presente. Y ahí empecé a jugar un poco. Pero eso te lo va a dar hacer El ejercicios de entrenamiento. teoría. Sí, no hay otra. No hay otra, lamentablemente no hay otra. Sí, Te lo pero digo además, también como estudiante, no hasta hace mucho. O sea, no. También la desaprobada. Este no me acuerdo cómo me dio, pero los otros también desaprobé. Por cómo estudiaba. Porque yo estudiaba de los ejercicios, la teoría no le daba mucha bolilla. Que es verdad, estás cursando 8 materias. Bueno, cursaba en campus, o sea, tenés el tiempo de viaje, más laburo y todo esto, y mucho tiempo no te da para meter teoría. Y después te encontrás con ese muro de que necesitas un poco de teoría, no te queda otra. Y recién ahí podés ver cómo afrontar un ejercicio. No sé si... Te estoy dando en sí una respuesta muy, muy buena, pero bueno, de mi experiencia fue eso. Y cómo generalmente se toman los parciales. También te digo que es así. No puedes hacer una cosa sin la otra. ok, entonces aplicar, no queda otra. Es que sí, no te queda otra que practicar. No hay otra. No queda otra. Y por eso aprovechan ahora meterla a porque cuando empiece con máquina de polo saliente, le digo ya el fasorial, el diagrama fasorial se hace un poco más engorroso. Bueno, si no tienen ninguna duda o consulta, yo termine. No sé si Darío quiere decir algo. No, por mi parte tampoco. Un poco reforzar quizá esto que dijiste, la idea de no seguir una receta, sino fijarnos con qué elementos contamos, qué elementos nos da el enunciado y en base a eso saber qué procedimiento aplicar, si ir por la reactancia, ir por Potier o por dónde. Justo en este caso puntual se dijo que se podía encarar de ambos métodos, pero no en todos es así. En confusión, porque me pusiste el grupo 2, me fijé el grupo 2 y fijé si estabas en la carátula. Fui directamente al archivo que habíamos revisado. Y después Darío me dice, no, para este chico no es del grupo 2, me dice.